Daniela Pastrana de Pie de Página y Liliana Noble de Pulso Saludable, a quienes les tocarán los romeritos que se servirán al término de la conferencia. No, es broma. Por favor, les damos la palabra si quieren hacer alguna pregunta adicional de lo que hayan recolectado a lo largo del día, como una necesidad de información, de lo que ustedes mismas identifiquen. Estamos abiertos a cualquier comentario. Por favor, Daniela Pastrana, Pie de Página. Gracias, doctor. Buenas noches. Primero, le quería comentar, nos hicieron llegar unas imágenes del Hospital General de Tláhuac, del ISSSTE, que se acaba de abrir hace un par de días, que nos dicen que cuenta, bueno, que se abrió con esta idea que se cuenta con 120 camas y otras con 50 ventiladores, pero lo que dicen es que hay mucho desorden y que no hay tanques de oxígeno, que las familias están teniendo que llevar o buscar o conseguir sus propios tanques de oxígeno, que parece que es una cosa complicada. Entonces, un poco para saber si ustedes tienen algún reporte de esto, alguna información, qué es lo que tendría que hacer las personas que están ahí, dicen que están en los pacientes en bancas y demás. Bueno, y la otra es, habían comentado que las vacunas podían generar alguna mayor carga de viralidad, si hay una estrategia particular para evitar eso o no. Perdón, no escuché. ¿Una mayor carga de? Sí, de viralidad. Dicen que hay indicaciones, eso esa es una pregunta que nos hacen llegar, que dice que hay indicaciones particulares en de que las vacunas podrían generar una mayor carga de viralidad, y entonces si hay algunas indicaciones particulares en ese sentido para quienes ya comenzaron a ser vacunados. No sé si estoy siendo muy clara. Es que hay una palabra que no le entiendo, quizá por el cubrebocas. ¿Mayor carga de? Viralidad. ¿Viralidad? Viralidad. Ajá, si eso puede generar la vacuna. ¿Es posible? No. 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 Ok, bueno. Quizá la idea a la que se refiere es que las personas vacunadas podrían tener mayor carga viral, le llamamos carga viral a la concentración relativa de virus en un espacio orgánico. Por ejemplo, para las enfermedades respiratorias, la carga viral se identifica, no es estrictamente una medida directa, sino es una inferencia indirecta a partir de cuando se toma una muestra de secreciones respiratorias, como es el caso de la prueba estándar para el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2. Recordarán que se toma una muestra con un hisopo especial de la faringe, de la pared posterior de la faringe, que es la parte alta de la garganta que conecta hacia la nariz. Y esto se siembra en un material de transporte para que se conserve el virus, se siembra, que así se aloja el hisopo en un pequeño tubito. Cuando se transporta al laboratorio, se toma ese tubito, hay una serie de preparativos especiales de la muestra y después la prueba de PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, es una prueba que consiste en hacer copias sintéticas del material genético del virus. Y el material genético del virus requiere cierto número de copias que es mayor cuando hay menor carga viral. Entonces, antes de que pueda llegar al punto de detección, se tienen que hacer copias, y cada ciclo de copiado se llama ciclo de transcripción, CT, y se van haciendo estas copias. Entre menos carga viral haya, más copias se tienen que hacer, y entre más carga viral haya, menos copias se tienen que hacer. Entonces, se infiere, hay una medida estandarizada de la técnica de la PCR, se infiere que personas que tienen CT alto, ciclos de transcripción en número alto, entonces tienen carga viral baja. Y al revés, quien tiene una alta carga viral se detecta en pocos ciclos de transcripción. Pero no conozco, a reserva que lo verifiquemos, pero no tengo información de que la persona vacunada pudiera tener una mayor carga viral. En todo caso, se esperaría que si una persona vacunada llegara a tener infección, tendría menor carga viral, no mayor. Pero lo investigamos. Okay. ¿Y del hospital? Del hospital. Efectivamente, el sábado próximo pasado, el sábado 19 de diciembre, el doctor Alcocer y el maestro Luis Antonio Ramírez Pineda, acompañados de varios miembros del equipo, inauguraron el hospital de Tláhuac del ISSSTE. Este es el primer hospital del ISSSTE en el sur de la ciudad, por más de
20 años el ISSSTE no había construido o instalado un hospital. Este hospital es un hospital muy moderno, muy completo, que va a tener más de 125 camas, si no recuerdo mal el número, casi todos los servicios médico-quirúrgicos, y abrió ya sus puertas. Este hospital abrió ya con todo el equipamiento, incluidos los gases medicinales, es decir, tiene sus propios circuitos de oxígeno, su propio tanque de oxígeno, de dióxido de carbono, de aire, que son los gases medicinales convencionales. Y esta inquietud que surgió en algunas personas es personas que llegaban en condiciones avanzadas de daño por la infección, por la enfermedad COVID-19, y en la sala de espera necesitaban suplementación de oxígeno, y algunas de ellas tenían la expectativa de que en la sala de espera, mientras eran recibidos, se les proporcionaría inmediatamente un tanque de oxígeno. Esto no es convencional en ningún hospital, por eso insistimos también la importancia de llegar oportunamente. Desde luego, si una persona llega en condición muy delicada, con gran necesidad de oxigenación a la sala de espera, se le pasa prioritariamente. Para eso existe el triage, lo que aquí hemos comentado y mucha gente ha escuchado este término, triage. Triage es un término de origen francés que se usa convencionalmente en la respuesta a emergencias, no solamente de salud, sino otro tipo de respuestas a emergencias, a desastres naturales, por ejemplo, y es el ejercicio técnico de identificar prioridades. En las salas de urgencias se tienen unidades de triage que lo que hacen es identificar quién llega en peores condiciones y, por lo tanto, independientemente del momento en que llegó, debe ser atendido con antelación. Esto también lo digo para que las personas estén familiarizadas de que es convencional en los servicios de urgencia que alguien que había llegado antes sea rebasado por alguien que acaba de llegar. La razón es que depende de cuál es su estado de salud y la necesidad de atención que podría ser más urgente. Pero, reitero, respecto a la inquietud de los tanques de oxígeno, no es convencional que en las salas de espera se saquen tanques de oxígeno para darles a las personas mientras están en espera. Entonces, esto generó confusión y en parte una noticia o unos comentarios que hubo por parte del público por algunas personas que pensaron que así era la condición. Pero el hospital está completamente equipado, tiene todos los elementos que debe tener reglamentariamente un hospital, recibió su licencia de funcionamiento por parte de COFEPRIS, justamente en el curso de la semana previa a su apertura. Gracias. Y aprovechando, estas preguntas que nos hicieron llegar, que nos hacen de pronto llegar gente que nos sigue en redes sociales o así, pero yo tengo dos preguntas sobre lo que estaban diciendo. Uno es, obviamente, ¿por qué no se pudo vacunar la persona que no se pudo vacunar? ¿Cuál fue el motivo? Y la otra es, ¿qué reacciones? Porque ahora supongo que los médicos saben qué hacer cuando alguien tiene una reacción a la vacuna, pero en el momento en el que esto ya no sea aplicado a personal médico, ¿qué reacciones o qué se tiene que hacer cuando alguien presenta alguna reacción? ¿Qué es lo que tendría que hacer una persona? Cómo no, con mucho gusto. Para dejar muy claro por qué faltó una vacuna a aplicar, sí que no se vuelva un tema, insisto, esto es completamente normal, es común en todos los procesos de vacunación, no solo de COVID, sino de cualquier otra cosa, y lo ha sido desde que existen las vacunas. Que exista este fenómeno de desperdicio. De hecho, cuando uno administra un programa de vacunación, hace una compra con un porcentaje adicional, generalmente se estima que puede ser de 10 o hasta el 15%, porque se sabe que las condiciones de manejo de los productos pueden hacer que se desperdicie. En este caso concreto, la dosis requiere tener 3 mililitros y solo se obtuvieron 2 mililitros. ¿Por qué razón? Porque la vacuna viene en la ampolleta, en el vial de vidrio que presentamos la fotografía, es un polvo, esto se llama liofilizado, es el producto convertido en polvo y se tiene que reconstituir con agua estéril inyectable. Eso se hace con una jeringuilla, se aplica a el vial y desde luego se agita un poquito y ya está reconstituido. Pero la jeringuilla no es una jeringuilla exacta
al detalle micromilimétrico porque se trata de un procedimiento clínico convencional. Entonces, en la última dosis resulta que no fue el último frasco, pero fue uno de los frascos que ya no tenía para sacar 3 mililitros, sino solo 2. Y lo que sí no se puede poner es una dosis menor a la persona. Entonces se fue trasladando desde luego ese déficit de una dosis y se prefirió a la última persona decirle: ven el siguiente martes y te vacunamos. Y respecto a reacciones secundarias, este es un tema, por favor síganlo preguntando, sigámoslo comentando. Es muy importante que la atención pública no se desvíe hacia una falsa impresión en contra de las vacunas. Decíamos hace unos días, la resistencia a la vacuna, que es producto de la ignorancia y de la rápida diseminación de información distorsionada o francamente falsa, ha llevado a una amenaza a la salud pública. La Organización de las Naciones Unidas, no solamente la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas, ha identificado entre las 20 amenazas a la humanidad la resistencia a las vacunas, por razones muy obvias. Si proliferara la resistencia a las vacunas y las personas no se quisieran vacunar, numerosas enfermedades infecciosas que hoy son controladas, prevenidas por vacunación, podrían reemerger. Y uno de los ejemplos, aprovechando que tenemos algunos minutos adicionales, fue o ha sido el sarampión. El sarampión es una enfermedad infecciosa, la más infecciosa de los seres humanos, que ya estaba casi eliminada en el continente europeo. Y a finales del siglo XX, en 1998, un ex médico, digo ex porque posteriormente y mucho por esta razón se le fue retirada su cédula, su licencia para el ejercicio de la profesión médica en Reino Unido. Este médico se le conoce ampliamente por el daño que hizo a la salud pública, por lo tanto puedo decir su nombre, Robert Wakefield. Era un médico sin una carrera formal de investigador, pero que presentó una serie de casos, una descripción de 12 casos de niños que tenían autismo y que, según este doctor Wakefield, había sido el autismo causado por la vacuna contra el sarampión, que ya para esas fechas suele venir en la triple viral, sarampión, rubiola y parotiditis. Desafortunadamente esto fue publicado en una de las revistas científicas médicas más prestigiadas, una revista inglesa que se llama Lancet, de la que hemos hablado aquí en algunas ocasiones, y el editor de ese tiempo pues, y su equipo editorial no se fijaron que era un artículo de calidad científica ínfima, deplorable diríamos hoy, y lo publicaron. El daño estuvo hecho. A partir de ahí empezó una escalada de desconfianza a las vacunas y en particular a la vacuna contra el sarampión, y empezó a reducirse la aceptabilidad de la vacuna contra el sarampión en Reino Unido y después en múltiples países europeos. Desde luego, en justa proporción, no se podría pensar que el artículo de Wakefield es la única explicación. Hay otras razones por las que hay gente que desconfía en las vacunas o de las vacunas. El punto es que a partir de que se cayeron las coberturas vacunales contra el sarampión en Reino Unido y en Europa, reemergió el sarampión. Sarampión hoy 2020, al final del 2020, es una enfermedad endémica en Europa, endémica, persistente, por cientos de miles de casos. Además de que persiste en otras latitudes como el continente africano. Y esto también se ha propagado a la desconfianza a otras vacunas y entonces ha causado un importantísimo daño. Entonces, regresando a la vacuna contra el COVID, es muy importante que tengamos presente que todos los productos farmacéuticos, todos, tienen algún grado de reacción secundaria, producen algún grado de reacción secundaria. Y hay un conjunto de reacciones secundarias, pueden ser diversas, varias decenas, pero son aceptables aquellas que son o sumamente infrecuentes, estamos hablando de un caso por millón de personas que utilicen un producto, o además son leves,
fiebre por unos pocos días, dolor en el sitio de inyección, enrojecimiento, un poco de sangrado, unas gotitas de sangre. Hoy le pasó a nuestro segundo vacunado, el jefe de la terapia intensiva del Hospital Rubén Leñero, sangró un poquito, se le manchó la camisa, no pasó absolutamente nada. Entonces son una serie de reacciones leves que también se consideran aceptables con respecto al enorme beneficio que causan las vacunas. Entonces es muy importante seguir hablando con toda apertura y transparencia de cuáles son algunas de estas reacciones secundarias, por eso hoy mismo, desde el día 1 las comentamos, pero que no se distorsione esto a pensar que hay grave riesgo para la salud si se utilizaran las vacunas, porque no es el caso. Muchas gracias. Por favor. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Maestro Zoe, quisiera saber de esta estrategia de Chapultepec que tienen ustedes, ¿este primer grupo de personas, de médicos que llegaron, son los únicos o van a llegar más? Si nos puede platicar cómo van a ir llegando, de qué localidades y a dónde van a ir apoyando, qué lugares. Y también me gustaría saber su opinión. Hoy hubo un grupo de médicos manifestándose afuera del Centro Médico Nacional La Raza por un tema de que ahí no hubo ninguna persona o no están contemplados las personas, los médicos que están en esta primer frente para la vacunación. Si nos pudiera platicar al respecto y después le hago a usted otras dos preguntas. Gracias. Muchísimas gracias y le agradezco muchísimo la pregunta. De hecho, no sé si alcanzamos a mandar una presentación por este asunto de La Raza que me interesa mucho poder aclarar, si me lo permiten. Doctor, a ver, el día de hoy todo este operativo que se hizo por parte de todo el sector salud implicaba, por ejemplo, para la Ciudad de México, que los diferentes hospitales, los directores eligieran e hicieran una revisión entre su plantilla laboral de los equipos COVID de las personas que se iban a vacunar. En el caso del Hospital de Especialidades de la Raza, 22 personas, 22 trabajadores y trabajadoras fueron seleccionadas. Aquí hay que decir algo, estas 22 personas son de varias categorías. Las categorías pueden ser médicos, que pueden ser médicos especialistas, médicos generales, médicos familiares, también residentes, enfermeras, que son también auxiliares de enfermería hasta enfermeras de especialidad, y después inhaloterapeutas, radiólogos, técnicos de alimentos, químicos, laboratorio, la gente de ambulancias, la gente de higiene y limpieza, inhaloterapeutas, en fin, son 10 categorías. 22 de ellos fueron de este Hospital de Especialidades de La Raza de equipos COVID. Estas 18 personas que se manifestaron, pues lo hacen como lo han hecho todo el año, siempre respetamos la manifestación, pero también, como parte de la democracia, hay que ser transparentes y aclarar. Pero hay un segundo criterio muy importante dentro de esta selección, de esta primer selección. La vacuna es universal y se va a vacunar a todo el personal de salud y se va a vacunar empezando siempre por los que están en los equipos COVID. Y había un criterio en este momento, que fueran personas más vulnerables, es decir, cuestiones de edad o cuestiones de comorbilidad. Y hubo una situación donde estas personas decían, se están vacunando los directivos. Primer cuestión, no son directivos. Sí se vacunó, y hay que decirlo con toda claridad, el director del hospital. La siguiente, por favor. El director del hospital, José Arturo Vázquez García. ¿Y por qué se vacunó el director del hospital, José Arturo Vázquez García? Por varias razones. La primera forma parte de estos criterios. El de edad, primero, él tiene 60 años, nació el 20 de agosto de 1960, tiene esa primera condición, 35 años, por cierto, trabajando en el IMSS, tiene además 2 comorbilidades, una por lo menos que tiene que ver con estos criterios, la hipertensión arterial, pero lo más importante, y aquí quisiera que pasaran la siguiente, porque este es un momento que hay que verlo todo ya fuera de esta lógica de querer buscar errores en donde no los hay, abusos, arbitrariedades, no es así, es un esfuerzo de verdad que estamos cuidando mucho.
Y el doctor Velázquez ha estado atendiendo COVID, ha estado en los equipos atendiendo pacientes, atendiendo a familiares positivos, además de la labor que tiene que hacer de supervisión, de acompañamiento del resto del personal. Entonces, sumando esta actitud, y yo no critico, no todos los médicos la han hecho, no todos los directores de los hospitales, por diferentes razones también, pero él sí lo ha hecho, él sí ha estado, sí ha entrado, ha estado ahí, y por eso es que hoy se decidió que también fuera vacunado. Es el único directivo, no hay otros directivos que hayan estado en esta condición, ni tampoco se vacunó a personas que no fueran personal de salud. Por ahí había una información que decía, se está vacunando a personas con comorbilidades, nada más, pero que no es personal de salud. Eso no es cierto. Y siempre a los medios se los decimos, cuando nos piden una posición en el IMSS y en todo el sector salud, se las damos. Cuando nos piden alguna información, ampliarla, se las damos. No es el caso de ustedes, porque aquí lo estamos preguntando y resolviendo, pero quienes hoy publicaron esa nota, pues sí, lo hicieron sin tocar base, como se dice comúnmente, decir esto pasó o no, y le hubiéramos dado esta información que aprovechamos para dar. Y, mi querido Hugo, si me lo permites, sobre el tema de la operación Chapultepec, han llegado 424 al día de hoy, están por llegar unos más esta noche, y entre mañana 25 y 26 se completan los 620, pero van a llegar más, estamos seguros que van a llegar más porque seguimos llamándolos, convocándolos a este esfuerzo de venir a ayudar, no solo acá en la Ciudad de México, también en la zona, en toda la zona metropolitana, también en el Estado de México, y también 30 que ya se fueron a Baja California, que se sumaron a 7 más de Campeche, que ya estaban en Baja California desde antes. La intención es que fortalezcan varios hospitales, en el de Tlanepantla, el de Iztacalco, Troncoso también, el autódromo, y si me lo permiten, traemos 3 videos, no son videos hechos por nosotros, son videos espontáneos, y se los quisiéramos presentar para esta Nochebuena, para que nos vayamos también con ese espíritu, la gran noticia de la vacuna y todo lo que implica en términos científicos, y estas otras grandes noticias y todo lo que tiene que ver en términos humanos, de gente que hoy no va a pasar la Navidad con su familia porque está acá ayudándonos. Esto fue esta mañana, cuando estaban saliendo a su primer jornada, desde allá del Paseo de la Reforma, se están quedando en el Fiesta Americana, y lo digo con el nombre del hotel porque muchas de las habitaciones han sido donadas por Fundación Posadas y hay que reconocerlo también. Entonces, cuando empezaron a llegar los camiones para llevarlos a donde van a trabajar, a los hospitales, esto ocurrió, pues la gente salió a aplaudirles, a echarles porras, y pues ellos emocionados. Este es el segundo video que les queremos poner, es a la llegada al autódromo. Los recibieron con el cielito lindo. Y hay uno último, cuando llegaron al... Estaban llegando del aeropuerto 25 médicos, médicas, enfermeras y enfermeros de Tabasco, y pues a su segundo himno, vengo de Tabasco a la operación Chapultepec, rumbo al hotel. Ese es el ánimo con el que vienen. Entonces, pues nos emociona muchísimo que hoy están terminando la jornada, ya en un ratito más van al hotel a cenar, y pues con todo lo que implica estar lejos de casa, pero haciendo lo correcto y lo necesario, viniendo a ayudar a todo el sector, a toda la ciudad, a todos sus compañeras y compañeros. Entonces, pues muchas gracias a todas y todos ellos. Muchas gracias, Zoe. Mis otras 2 preguntas, doctor Gatell, ¿podríamos empezar a pensar que con este inicio de la vacunación, no solo en México, sino en el resto del mundo y los países que se van a ir pues sumando, podríamos pensar que es el inicio del fin de la pandemia? Esa sería mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, hoy es el día 1,
en 21 días aplican la segunda dosis y más o menos también es la misma historia, en unos 15, 20 días para completar la inmunidad. Cuando esta persona ya esté inmune, ¿cuál es la forma en la que debe de dirigirse? ¿Tendrá que seguir manteniendo la sana distancia, utilizando el cubrebocas, el gel, etcétera? Porque va a aplicar para todos nosotros hasta que no se complete en todos los seres humanos de vacunarse. Gracias. Gracias por las preguntas, Liliana. Solo antes de contestarlas, me ayuda la doctora Miriam Veras, la directora del Centro Nacional para la Prevención para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, responsable del operativo de vacunación, que aclare, aparentemente dije mililitros, 2 o 3 mililitros. Fue un lapsus, estoy pensando en mililitros, me dice son décimas de mililitro. Son décimas de mililitro, es una cantidad muy pequeña. Se usa una jeringa como las de insulina, que es muy delgadita y es la que permite recolectar más eficientemente eso. Y lo otro es que no es estrictamente un polvo, sino que es un precipitado. Esto es una peculiaridad de química farmacéutica, no debe llamarse polvo. Pero bueno, solo para que conste en minuta la fe de ratas anticipada. Sobre este aspecto que es trascendente, 21 días después, estas personas que hoy fueron vacunadas se tendrán que vacunar. Y quienes se vacunen el próximo martes, también 21 días después tendrán que vacunarse y así progresivamente. Tenemos un sistema de información para este primer arranque del operativo, en donde las personas a vacunarse son personal de salud. Es una plataforma informática que desarrolló el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en su momento se usó para la condecoración Miguel Hidalgo y luego ha sido ampliada con otra plataforma que se llama CEBOED, del Centro Virtual de Apoyo a Emergencias y Desastres, que dirige el doctor Felipe Cruz Vega, y ahí tenemos un sistema de información muy eficiente. Es para todo el sector, pero lo desarrolló el Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente tendremos que vacunar a población general, independientemente de su condición laboral u ocupación, y tenemos otro sistema que tiene esas capacidades para tener registros nominales de todos los que vayan a ser vacunados, que va a ser toda la población. Esto ofrece oportunidades, desde luego, impresionantes en términos de información, no solo en salud, sino otras situaciones. Y este sistema además nos permite varias cosas. Una, nos permite la farmacovigilancia, y retorno a la pregunta de Daniela Pastrana, cómo se va a mantener la vigilancia de las personas. También para ello vamos a usar la plataforma y para recordarles que se tienen que vacunar a los 21 días. Entonces va a haber un seguimiento de toda la población a partir del sistema de información, de recordatorios, de farmacovigilancia. Generalmente se considera, los ensayos clínicos de las vacunas, las 4 o 5 que han sido ya publicados, en este caso el de Pfizer, lo que muestran es que desde la primera dosis hay un nivel de inmunidad considerable, arriba del 87%, y que con la segunda dosis se logra ya el nivel de eficacia superior al 92%. Y esto lo que permite es también tener la posibilidad de inmunidad duradera. Generalmente los refuerzos vacunales, hay múltiples vacunas, casi la mayoría, que tienen que ponerse varias inyecciones, y este es con el propósito de alcanzar los niveles más altos de estimulación del sistema inmune y por lo tanto de eficacia, pero también la duración más prolongada de la inmunidad. Sin embargo, siempre hay que considerar que hay un periodo que la protección no ocurre. Digamos, hoy se vacunaron estas personas, no están inmunes hoy, ni mañana, ni pasado, ni a la siguiente semana. En general, se consideran 15 días, por la manera en que funciona el sistema inmune, 15 días como un periodo de no protección. Entonces, durante esos 15 días es imprescindible que todas las personas vacunadas no asuman que están protegidas. Una vez que han completado las 2 dosis del esquema, en los esquemas de 2 dosis, de todos modos, tienen que considerar 15 días posteriores a la segunda aplicación,
para considerarse razonablemente seguras de que están protegidas. Y como una medida de protección general poblacional, de todos modos tenemos que tener todas y todos la conciencia de que la epidemia no se ha acabado y mientras no se acabe tenemos que seguir con las medidas de protección. Esto por meses hay que seguir con ello. Bueno, estamos muy esperanzados en todo el mundo donde ya se empezó a utilizar la vacunación, la vacuna contra COVID. En México definitivamente hoy, 24 de diciembre, empezó a utilizarse, se vacunó a la primera persona contra el virus SARS-CoV-2 para protegerla, prevenir la infección por el coronavirus y la consecuencia que es la enfermedad COVID. Y consideramos que definitivamente esto es el arranque de una nueva ciclo en el manejo epidémico, porque es con un instrumento de protección específica. ¿Cuánto tiempo se logrará para el control razonable o considerable de la epidemia? Sería aventurado decir ahorita en tantos meses ya se va a lograr. Depende de muchos factores, no solamente del uso de la vacuna, y hay que tenerlo con prudencia. Seguiremos informando todos los días sobre el curso de la epidemia y aquí iremos viendo cuando empiece a recidir, cuando empiece a disminuir y empezaremos a considerarlo de esa manera. Pues muchas gracias. Son las 20 horas. Maestro Zoe Robledo, director general del IMSS, su equipo de trabajo que aquí nos acompaña, Daniela Pastrana y Liliana Noble que vinieron hoy, nuestros compañeros de CEPROPIE, siempre me gusta que no se nos olvide, estas conferencias ocurren gracias a CEPROPIE, es muy importante, ellos hacen un trabajo estupendo y además dedicadísimo, se movilizan por todo el país cuando es necesario y están siempre atentos a la información que produce el gobierno y que está relacionada con el presidente. Muchas gracias, de veras que es muy, muy agradable tener su apoyo. Y muchas gracias a todo el equipo. Feliz Navidad, Zoe. Feliz Navidad, Hugo. Si me permite, nada más, por favor. 3 besos para Puerto Arista. Perfecto. Están por allá. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias. Mañana no hay conferencia, hasta el lunes. El lunes retomamos. No va a haber fin de semana tampoco conferencia. No. Publicaremos el boletín.